Bien, pues buenos días nuevamente. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Y como ha dicho el hermano Salvador, pues venimos viendo versículo por versículo. Pero hoy vamos a repetir el versículo 6 de la bienaventuranza. Como ya sabéis, se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer nuevamente hasta el versículo 6, como venimos haciendo, para contextualizar y recordando, ¿verdad?, lo que es la serie del Sermón del Monte. Y este sermón pues se titula igual que el anterior, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo único, la coletilla de segunda parte, se le puede llamar así, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 6, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Perdón. Padre, Señor del cielo y de la tierra, a ti, al único Dios vivo y verdadero, al Creador de todas las cosas. A ti, Señor, tú que eres digno de alabanza, gloria, honor y poder, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque solo por la obra de Cristo tenemos entrada para alcanzar misericordia a tu trono. Y ahora, Señor, te pedimos y te pido también por mí, que no sean mis palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo, que actúa y que actúe en medio de nuestros corazones, sabiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, y que sabemos, Señor, que tú, Señor, tu nombre es glorificado en todo momento, y que así también sea ahora también glorificado por medio de la predicación, y que así, Señor, sea iluminado, sea mostrado la gloria donde tú lo has puesto, que es la gloria y la hermosura de tu Hijo, Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues, si viendo, ¿no?, lo que es la bienaventuranza, el hecho de hacer una segunda parte, es porque es imposible abordar este versículo en un solo capítulo. Incluso tengo que confesar que empecé a preparar el versículo 7, el de bienaventurado lo misericordioso, pero tenía en la cabeza esa fluidez, ¿no?, o por así decirlo, tenía aún mi corazón que esta bienaventuranza, ¿no?, llevaba más, y por eso, ¿no?, por eso decidí, en la providencia del Señor, por hacer una segunda parte de este versículo, de los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así nosotros podemos ver, ¿no?, y no podemos deducirlo solo en un comentario o en un solo sermón, ¿no? Ya pudimos ver lo que pudieron escuchar la semana pasada, la primera parte, que es lo que era la referencia de tener hambre y sed de justicia. Nosotros venimos viendo que cada bienaventuranza es una característica general de cada creyente, ¿verdad? Venimos diciendo desde el principio de la serie que todos los creyentes, todos los cristianos viven el Sermón del Monte, y solo los creyentes viven el Sermón del Monte. Pues igual nosotros podemos ver con la bienaventuranza. Todos los creyentes viven la bienaventuranza, y solo los creyentes viven la bienaventuranza, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿no?, cuando empezamos, sobre todo, ¿no?, es una cosa que no me metí mucho, pero sí me gustaría mencionarlo ahora un poquito más. Sobre todo, ¿no?, cómo empieza el versículo: bienaventurados los que tienen, ¿qué?, hambre y sed de justicia. Nosotros estuvimos viendo que el mundo, la sociedad, tiene un sentido de la justicia divina, tiene ese sentido, ¿verdad? Moralmente el ser humano, desde que nace, desde que es pequeñito, nosotros vamos a estar metidos también un poquito en todo esto hoy, desde que pequeño sabe lo que está bien y mal. Nadie a nosotros nos tiene que enseñar lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque desde que corriges a tu hijo desde pequeñito, no le está enseñando lo que es bien o mal, le está enseñando lo que hacer el bien, porque ya en su chi, ¿verdad?, viene lo que es hacer el mal. Pero este niño sabe lo que es hacer bien
y hacer mal. Pero sobre todo, ¿no? El tener hambre y sed. Hambre y sed. Yo decía en el sermón anterior, yo decía de que una persona, a cada uno de nosotros nos llega el hambre y no sabemos por qué, ¿verdad? No es algo que nosotros activamos, dice, bueno, ahora le voy a dar a un botón que tengo en el cuerpo, voy a esperar que me entre hambre, no, o mejor dicho, le doy al botón, me entra hambre y empiezo a comer. Es algo que viene fuera de nuestra voluntad, ¿verdad? Nosotros incluso a modo de ilustración, si imaginamos a alguien que viene a un restaurante, va a un restaurante, y le dice al camarero que viene a atenderle, le dice, perdóname, hoy tengo un hambre y una sed horrible. Yo quiero que me dé el plato más grande que tenga en el restaurante. Sí, pues mira, tenemos, y le dice el plato que tenemos, no voy a hablar de comida ahora, por si entra hambre, pero sí que dice, dame el plato más grande que tenga aquí en el restaurante. Y aparte de eso, dame 2 botellas de agua porque tengo mucha sed. Así hace el camarero, ¿verdad? Cuando llegamos a un restaurante, pues pedimos y así lo hacen, ¿no? Pues ahora el camarero se dispone a traerle el plato más grande que tiene en el restaurante y 2 botellas de agua. Pero al cabo de un rato se acerca al camarero y ve y se encuentra que esta persona pues no se ha comido aún nada del plato, ni siquiera ha abierto la botella de agua. Y le dice, ¿desea usted algo? Dice, sí, es que tengo demasiada hambre, más de la que yo creía. Tráigame otro plato igual que este y 2 botellas de agua más. Y así se dispone a hacer el camarero. Pero al cabo de un rato, cuando se levanta, ¿verdad? Cuando se levanta la mano para pedir la cuenta, pide la cuenta y le dice, y ve el camarero cuando se acerca, de que esta persona pues no ha probado ni un bocado. Decía, perdóneme, ¿había algún problema en la comida? Decía, no, pero usted me ha dicho que tiene mucha hambre. Sí, tengo tanta hambre, pero no me he comido esto que había aquí delante. Y eso es lo que realmente puede amparar, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, este modo de ilustración, sabéis que me gusta mucho ilustrar al principio de los sermones, pero ilustra realmente lo que es tener hambre y sed. Si una persona tiene hambre desde que es bebé, ¿verdad? De un niño desde que es bebé, pues va a comer. Yo no conozco a nadie que tenga hambre y diga, tengo tanta hambre, pero no voy a comer, ¿verdad? Sino que esa acción de tener hambre, pues va a llevar al acto de lo que verdaderamente tienes. Es decir, según tu necesidad, tú eres lo que es lo que vas a hacer. Si tienes hambre, vas a comer. Si tienes sed, vas a beber. Por eso, en el sermón anterior pudimos ver que una persona que le viene el hambre y la sed, ¿no? Y no sabe de dónde viene. Sí que es verdad que esta sed, acabo de decir, ¿no? Y metiéndonos ya de pleno, moralmente hay personas que, vuelvo a repetir, y es algo que hay que repetir, que saben lo que está bien y lo que está mal. Tú desde el principio nadie te enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Como el ejemplo del niño que puse, ¿verdad? Es un niño que si desde pequeñito sale por primera vez desde que tiene conciencia a la calle y ve que hay pues, una trifulca, hay una pelea, o incluso hay una persona que está abusando seriamente de un anciano, incluso está llegando a agredirle. ¿Cómo es posible que ese niño, la palabra que la sociedad usa, quede incluso traumatizado por lo que está pasando? ¿Por qué? Porque sabe que eso está mal. Nadie en su casa le ha enseñado y le ha dicho, oye, si hoy salimos a la calle y ves una trifulca y ves a alguien agrediendo a otra persona, vas a ver que eso está mal. Eso es algo que moralmente, como nosotros veíamos en Romanos 2, como así dice el apóstol Pablo, es algo que está escrita la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, cuando una persona puede llevar la razón, ¿verdad? Incrédula, su razonamiento, Incluso decíamos también, ¿verdad? Que cuando un niño da un golpe en la mesa y ve que está mal, esconde la mano. ¿Y quién ha enseñado eso al niño? ¿Verdad? Y le dice, bah. ¿Y cómo sabe ese niño que está empezando a andar, que simplemente está apoyado, da un golpe, pone la mano detrás, ¿verdad? Y dice, yo sé que está mal. Como deje la mano aquí incluso puede ser que me lleve una torta, ¿verdad? Y eso es algo que es que el ser humano tiene inscrita en el corazón la ley de Dios, pero la diferencia es lo que estamos viendo. Es que no tiene hambre y sed de esa justicia divina. Que tú sepas que haya un bien y un mal no quiere decir que tú anheles ese bien y ese mal. Nosotros incluso eso lo podemos ver en la sociedad, ¿verdad?
Hay personas que saben lo que está bien y lo que está mal, incluso reyes, gobernantes, partidos políticos, que luchan por lo que está mal, por eso están luchando, porque saben que está mal. Por eso sabe que hay una antimoralidad, por así llamarlo, que sabe que eso es lo que está mal. ¿Pero por qué? Porque el ser humano conserva aún la imagen y semejanza de Dios, decíamos, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios, aunque sí de manera distorsionada. Nosotros vemos que el ser humano tiene misericordia, tiene amor, tiene justicia, tiene ira, pero usa mal la misericordia, usa mal el amor, usa mal la justicia, usa mal la ira, incluso usa mal el amor, ¿verdad? El amor. Muchas veces confundimos desde nuestros hogares, con nuestros hijos, hasta la sociedad, incluso cuando nosotros sabemos que la sociedad llama amor lo que Dios llama abominación. Si Dios lo llama abominación, es porque Dios es el que hace las reglas, no el ser humano, ¿verdad? Es el que hace las reglas. Ya puede ser desde el homosexualismo, desde el aborto, de cualquier cosa que Dios llame que esté mal. Si Dios llama algo mal, el principio regulador de que eso sea mal es la palabra de Dios. Es Dios. No somos nosotros, ni nuestras emociones, ni lo que nosotros pensamos que es amor. Yo he puesto varios ejemplos, o mejor dicho, he puesto muchas veces el mismo ejemplo. Es que si yo digo aquí ahora, y lo vuelvo a repetir porque es algo que me gusta poner ese ejemplo, que yo amo a mi mujer, incluso se emociona ahora, es algo bueno, tú me puedes decir, eso es amor, eso es amor. Y yo te digo, sí que es amor. Y es más, te voy a decir otra cosa. Yo amo a otra mujer que no es la mía. Eso es amor. Es verdad, es amor. Pero eso es amor, no es amor, ¿verdad? Es un amor confundido. Y eso es lo que se lleva a endiosar el amor, que es lo que muchas veces nosotros hemos visto. Entonces, primeramente, entrando en el primer punto, vamos a ver las buenas obras del incrédulo, que es la justicia, ¿verdad? Que es la justicia de las buenas obras, del incrédulo. ¿Por qué? Porque el principio regulador, es un seguimiento de lo que estoy diciendo, el principio regulador es Dios el que regula lo que está bien y lo que está mal. Es su justicia divina, es la justicia de Dios. Emocionalmente nosotros podemos entrar y decir lo que acabo de decir, pero si es amor, todo vale, ¿verdad? Sí, pero no, pero es que tu Dios es amor. No es que ese estudió, ¿no? Está componiendo el amor de un principio regulador tal y como tú crees, o tú quieres, mejor dicho, ¿verdad? Que es el amor. No porque diga la palabra Dios es amor, no quiere decir que el amor es Dios, ¿verdad? Y por eso hay personas que dicen, incluso lo encontramos, ¿no? Y esto se ha metido incluso en medio de nosotros, que el Señor no va a condenar a una persona que ayudan a otras, ¿verdad? Si hay ONG, nosotros nos encontramos a personas que están ayudando a otras. Si, por ejemplo, encontramos futbolistas que están donando millones de euros, Dios no puede condenar a esa persona, por favor, si está ayudando a otra persona, ¿verdad? Incluso hay personas que dicen que han desechado todos sus bienes, lo han dejado todo y lo han entregado a los pobres. Y eso es porque el hombre, en su principio regulador de la verdad, tiene un sentido de esta justicia divina, como he dicho, ¿verdad? Tiene esa imagen y semejanza, pero aún de manera distorsionada. Tiene este sentido de la justicia divina distorsionada y ha determinado por sí mismo cuáles son las buenas obras. Decíamos que la moralidad, la gracia común, hace ver, la semana pasada, ¿verdad? Lo decíamos, que hace ver cuál es este principio. Y por eso el ser humano puede hacer buenas obras. ¿Es bueno darle un plato de comida a mi vecino que no tiene? Sí, es bueno. Es una buena obra. Pero esto no quiere decir que sean agradables a Dios. Porque cualquier obra que tú hagas fuera de Cristo son abominación. La palabra lo llama trapo de inmundicia, ¿verdad? La traducción de la Reina Valera 1960 se dice así, pero dicho en esta época es como el trapo que se pone la mujer, ¿verdad? Dice que para Dios es eso, ¿verdad? Es cualquier obra que hace el ser humano para su propia condición, que esas son las obras fuera de Cristo, son como trapos de inmundicia. Pero
dicen incluso, ¿no?, que hay personas que no entienden cómo Dios puede mandar a una persona al infierno, ¿verdad? Si Dios es bueno, yo no creo que Dios pueda mandar, perdón, a una persona al infierno. Pero vuelvo a repetir, porque el ser humano ha creado su propio concepto de quién es Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que la ira de Dios es mala, que el infierno es malo. El infierno y la ira de Dios primordialmente es un atributo, es quien es Dios, ¿verdad? Y la ira es santa, es santa. Y nosotros decimos muchas veces, ¿verdad?, que una de las cosas que va a escuchar el pecador en el día del juicio, una de las últimas cosas, es viendo cómo la justicia de Dios se lleva a cabo, ¿verdad?, y es lanzado al infierno, que es el infierno, es la ira de Dios en su máxima expresión. Por lo tanto, si Dios ha creado el infierno, por lo tanto el infierno es bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que el que esté allí no va a ser agradable, va a ser un tormento eterno y, como lo llama la Biblia, será el crujir de diente, ¿verdad? El llanto y el crujir de diente. Pero eso es lo que pasa, ¿no?, que el ser humano pues ha hecho su principio regulador, incluso en decir quién Dios debe de condenar y quién no debe de condenar. El ser humano, ¿qué es lo que hace? El sentido de la justicia divina es que Dios se sienta en el banquillo de los acusados y nosotros somos el juez. Dios, Señor, tú tienes que hacer esto, esto y esto, no estoy justo con esto. Incluso esto pasa doctrinalmente, ¿verdad?, entre muchos hermanos. Yo no entiendo esto de Dios, no, yo creo que Dios es injusto haciendo esto. La palabra, y sabemos que nos enseña quién es Dios, y Dios no puede hacer nada que sea injusto, ¿verdad? Cuando Dios va a mandar a alguien al infierno, sabemos que es justo. Es más, sabemos también que si desde el principio de la creación, en el momento que Adán cayó, lo justo hubiese sido que todo y cada uno de los que estamos aquí nos hubiese mandado al infierno. O, ¿por qué no?, el Señor podría haber revelado su justicia, pero no aplicar misericordia. El Señor podría haber enseñado a cada uno de los seres humanos de este planeta que Él es justo, que Él no tendrá por inocente al culpable, como dice la palabra, ¿verdad? Pero haber decidido no tener misericordia. Dios ha enseñado eso. ¿A quién? A los ángeles caídos. Dios ha enseñado a esos ángeles su justicia, ¿verdad? Y saben que no tienen posibilidad de misericordia de Dios. Ellos ya están condenados, porque así cuando dice al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Dios ha enseñado a los ángeles que solo van a recibir justicia e ira. Y pregunto, ¿es injusto esto? No, pero el problema es que el ser humano pues hace el principio regulador de la justicia divina. Es más, en hebreo dice que el Señor solo ha venido a salvar al remanente, ¿verdad?, del pueblo de Israel, sabiendo nosotros que que es la iglesia del Señor, la esposa del Señor, a quien Dios ha salvado en la cruz del Calvario. Pero el principio regulador, igual que esto, también lo hace el hombre, lo hace la sociedad, y ellos hacen ver cuáles son las obras, las buenas obras, ¿no? Pero la palabra nos enseña cuál es el principio. Dios nos enseña cuál es el principio regulador de las buenas obras. ¿Cuáles son el principio regulador de la justicia y de la santidad de Dios? Hay tres conceptos que se definen, que la palabra define como buenas obras. Primeramente, las que se conforman a la ley de Dios. Las que se conforman, perdón, a la ley de Dios. Y esto no es otra cosa que cuando la ley, nosotros conocemos la ley, que es el conocimiento de pecado, es la ley la que nos lleva a Cristo para salvación. Pero cuando estamos en Cristo, ¿Cristo qué es lo que hace? Nos manda de vuelta a la ley. Nos manda de vuelta nuevamente a la ley. Se realizan por la fe en Cristo. Los que no son creyentes no pueden hacer buena obra. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ya vimos, y os acordáis, ¿no? Que la verdadera fe es la fe que se deposita en Cristo para salvación. No es una fe en la cual humanista que te dice, todo lo puedes. Si tú, por ejemplo, has entrado esta mañana aquí sabiendo o pensando que quizás Dios va a cumplir tus propósitos, ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros sabemos que el Dios de la Biblia cumple sus propósitos y si Él quiere, tú te unes a ellos.
Pero el Señor, como incluso ayer nos enseñaba Julio, ¿verdad? El Señor, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de cualquier impedimento, a pesar de nosotros mismos, Dios cumplirá sus propósitos en Él y para Él, y para Él. Y eso es algo, ¿no?, que nosotros vemos y conocemos en Dios, que no es solo a pesar de todas las circunstancias, es a pesar de la caja negra. A mí me gusta llamar el corazón nuestro la caja negra, como la que tienen los aviones, porque ahí guarda toda la información. Mira tu corazón, así eres tú. Cada vez que sabes los secretos que tú conoces, esa es la caja negra que guarda toda nuestra información de maldad. Spurgeon decía que si alguien pintaba un cuadro negro intentando retratar lo malo que él era, siempre se quedaría corto realmente de la caja negra, ¿verdad? Que es nuestros corazones. Por eso, por eso, así dice el Señor, que Él escudriña lo profundo de los corazones, que Él escudriña cada nuestro pensamiento, sea creyente o no sea creyente, más sabiendo y teniendo luz y conocimiento de la verdad, Dios escudriña los pensamientos del corazón del hombre. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe, como nosotros sabemos, es algo que se deposita en Cristo, es la confianza que se deposita en Cristo, y únicamente por su obra nosotros somos agradables delante del Padre. Y la finalidad de las buenas obras es la gloria a Dios. La finalidad de las buenas obras es la gloria a Dios. Así dice Pablo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Nosotros lo vimos la semana pasada, puse un ejemplo de los dos hombres, ¿os acordáis? Que querían robar en su empresa. El incrédulo decide no robar, el creyente también decide no robar, pero el incrédulo lo hace por su reputación, porque no le va a conseguir más trabajo, porque es muy conocido, por su familia, por no ganar más dinero. Pero el creyente dice, no señor, esto es ilícito. Es más, esto fue lo que llevó a mi Salvador a la cruz. Por lo tanto, es ilícito. No lo hago, porque es algo que a ti te desagrada, ¿verdad? Y es hacerlo para la gloria de Dios. Por lo tanto, los hombres sin Cristo no pueden hacer buenas obras aceptables delante de Dios, ¿verdad? Da igual principio regulador que tú tengas, si no es regulado bajo lo que Dios regula en su palabra, es una obra no aceptable a Dios. Ya puede creerte que puede ser la mejor obra que tú hayas hecho en tu vida. Es más, incluso voy a intentar ser más bueno que el Señor, porque el Señor dice que el que tenga dos capas de una, yo voy a dar las dos. Verá tú el Señor cómo va a estar conmigo, ¿verdad? Pues nosotros, ¿en quién encontramos eso? ¿Verdad? Haciendo cualquier sacrificio fuera de la obediencia. Nosotros encontramos a Saúl en Primera de Reyes cuando fue a matar al pueblo, ¿verdad? A Amalek, y el Señor le dice que destruyera todo el pueblo. Pero Saúl, como era más bueno que Dios, ¿verdad? Y esto con ironía, pues decidió dejar al rey vivo y traerse todo el sacrificio, ¿verdad? En animales para sacrificárselo a Dios. ¿Qué pensaba Saúl? Que Dios se iba a agradar de la obra. Pero la verdadera adoración no es el principio regulador que tuvo Saúl. La mayor adoración es la obediencia a Dios. Esa es la mayor adoración que puede mostrar un creyente a Dios. Si nosotros entendemos que hay algo que le va a agradar a Dios, pero Dios manda otra cosa en su palabra, perdóname que te diga, que es un principio regulador de tus emociones, de tu corazón caído, de tu caja negra, de tu caja negra. Porque el principio regulador de lo que Dios le agrada está escrito aquí en la palabra. Está revelado ya. No tenemos que ir, ¿verdad?, a nadie que nos revele algo en sueño, a alguien que nos revele algo en horóscopo, sino que está ya escrito aquí de lo que Dios ha revelado, y gloria a Dios por ello, que podemos hoy leer la voluntad de Dios. Tenemos, como dice Pablo en 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo aquí en la Biblia, y tenemos al Espíritu Santo que en su poder nos da la capacidad de poder cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Por eso el hombre ha quedado contaminado totalmente por el pecado, y cualquier obra que quiera hacer para agradar a Dios
es un trapo de inmundicia, es bajo la caja negra, y cualquier obra que tú presentes, la caja negra irá por delante tuya, y Dios, que escudriña los corazones, verá con la maldad que tú lo has querido hacer. Hay un ejemplo, ¿no? Que es como el no entender, ¿no? Que muchos quieren agradar a Dios en su conciencia, como leíamos la semana pasada, ahora en Romanos 2. Y es entender que el principio regulador es creer que a través de las buenas obras vamos a agradar a Dios. Es como si se le dice a una persona en concreto, oye, tienes un cáncer terminal. Y ahora, cuando se le dice, ay, pues ¿sabe qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer obras buenas. Dice, espérate. Y es un ejemplo que pone Sugel Michelin, ¿verdad? Dice, espérate, creo que no me has entendido. Tu problema no se va a solucionar haciendo obras buenas, sino que tú tienes un cáncer terminal y debemos de tratar profundamente ese cáncer si no vas a morir. Ah, pues entonces voy a hacer mejores obras, voy a donar todo lo que tengo, voy a ser bueno con los demás. No. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Si tú puedes llegar a entender que Dios te dio vida, que da vida al pecador porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no estamos durmiendo, no estamos en coma, sino que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sabe que no vas a resucitar espiritualmente, no vas a resucitar poniéndote a hacer buenas obras, sino que vas a ir al que te puede solucionar ese problema, que es Dios, porque Dios es el único que levanta de los muertos. Dios es el que tiene el poder de levantar y de poner carne en los huesos secos de Ezequiel, ¿verdad? Es el que tiene ese poder y es el único, es el único. Si puede ver que está muerto, ve al que te da vida. Si puede ver que está muerto, ve al que te dio vida. Por eso, así dice el Señor en Génesis 6, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor ve la caja negra, el Señor sabe lo que estás pensando en cada momento, ve las intenciones de nuestros corazones, y un día saldrá a la luz en el día del juicio. Todos seremos juzgados, dice la palabra. Todos. Pero gracias al Señor los creyentes no seremos condenados, ¿verdad? Porque nuestra condena cayó en la obra de Cristo en la cruz. Así que esto es algo, ¿no?, que está inculcado en el corazón aún de los creyentes. Porque muchos piensan que Cristo murió en la cruz por nosotros y aún a nosotros nos queda algo por hacer. Tú puedes ver y ver la gracia del Señor en tu vida, conocer la doctrina de la gracia, saber que el Señor hizo toda la obra, pero cuando pecas te conviertes en un legalista. Cuando caes en pecado, por el texto que ha leído Salvi, ¿verdad?, te convierte en un legalista y dice, pero ahora necesito hacer algo más. He pecado delante de mi Señor, soy creyente, Cristo murió por mí en la cruz, pero es tan mi pecado que delante del Señor mi pecado está por encima de la sangre de Cristo que me limpia de toda maldad, como dice la palabra, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Y Will Graham ponía el otro día, ¿verdad?, en Facebook, decía que una gota de la sangre de Cristo es más poderosa que todos nuestros pecados, que todo y cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Y esto viene sobre todo en la relación que tiene de confundir la justicia con la santidad. La justicia con la santidad. En la justicia el hombre no colabora, como nosotros sabemos, tenemos hambre y sed de justicia porque la justicia divina es algo que el hombre no puede alcanzar bajo sus propios medios. Nosotros sabemos que nacemos condenados, nacemos y estamos en el corredor de la muerte, no podemos hacer nada porque el juez ya ha firmado el decreto que nos condena, ¿verdad? Si no eres creyente, estás viviendo en el corredor de la muerte con un acta firmada por Dios, como así el juez, esperando que un día venga el carcelero y te lleve a la silla eléctrica, ¿verdad? Pero ese expediente, el que está en Cristo sabe que ha sido clavado, el acta que nos condenaba ha sido clavada en la cruz, ¿verdad? Esa condena que nosotros merecemos, esa condena que por eso nuestro Salvador fue a la cruz, fuimos ya asueltos de toda condena, ¿verdad? Ese cambio, y bendito cambio de expediente, ¿verdad? Y en la santidad, aunque estamos completos en Cristo, es algo que se va viendo, este crecimiento en toda la vida
en la vida del creyente. Nosotros veíamos también en el sermón anterior que el creyente es alguien que tiene hambre y sed de santidad. Hambre y sed de santidad, ¿verdad? Y por eso seremos saciados, como sigue diciendo aquí el mismo versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Al principio yo ponía una ilustración donde alguien que tiene hambre, ¿verdad? Se va a comprobar que tiene hambre por lo que hace, por sus actos, ¿verdad? En la sociedad, en el mundo, se escucha una frase muy común que dice, somos aquello que hacemos. Pero la Biblia enseña que hacemos aquello que somos. Amén. ¿Verdad? Somos aquello que hacemos, dice la sociedad. Pero la Biblia enseña que hacemos aquello que somos. Un perro no se convierte en perro al ladrar. ¿Por qué ladra? Porque es perro. El perro ladra porque es perro, ¿verdad? Un gatito no maulla y era un ser extraño que veíamos y decidió un día maullar y decir, soy gato. Y por maullar se ha convertido en gato, ¿verdad? La naturaleza de gato le lleva a maullar. Pues el pecador, como hemos visto muchas veces, peca porque es pecador. Tú no te conviertes en pecador cuando pecas, no porque estés atado de pies y manos, te hayan puesto una inyección, te pongan una anestesia y estés durmiendo, ahí no estás pecando. Aún así te anestesiaran, la caja negra sigue actuando, la caja negra sigue teniendo información, ¿verdad? Que tu alma, que tu corazón, tu pensamiento, tu forma de vida es porque eres así. Ninguna circunstancia te ha llevado a tener esa caja negra, ¿verdad? La única es que tú eres así porque somos pecadores. Porque Adán cayó en el huerto del Edén, ¿verdad? Imputó toda esa maldad al género humano. Y como dice en Romanos, incluso en Isaías 53, todos se desviaron a una, ¿verdad? En Romanos 3 dice, no hay un justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Dice incluso, sepulcro abierto es vuestra garganta. Si hasta que cuando si tú entiendes ese versículo, hasta cuando vas a clamar a Dios, dice, es que mi garganta es un sepulcro. Es que el sepulcro es una muerte. Cada vez que hablo muerte sobre muerte, ¿verdad? Pero así un hombre no se convierte en pecador cuando peca, sino porque es pecador, por esto peca, ¿verdad? Un ladrón no se convierte en ladrón cuando roba, como en su corazón habita el querer robar, por eso roba, como el perro ladra porque es perro. Por esto mismo, el creyente es una persona que ha nacido de nuevo, es lo que está hablando el bienaventurado, la parte positiva, ¿no? de este versículo, es una persona que ha nacido de nuevo y anhela ser saciado porque tiene hambre y sed de justicia, porque tiene hambre y sed de santidad, ¿verdad? Es un hombre, como nosotros sabíamos, antes era un hombre lleno de sí mismo, se vacía, recordando la bienaventuranza, ahora es pobre en espíritu, reconoce y dice, Señor, no soy nada, es más, todo lo que he sido ha sido maldad, ¿verdad? Estoy destituido de tu gloria, estoy destituido de ti porque te he odiado siempre, se vacía de sí mismo, se llena de Dios y por esto lo hace llorando, por eso dice, bienaventurados los que lloran, y ahora es una persona que empieza a vivir por los demás, empieza a ser manso y humilde, ¿verdad? Y ahora tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre, vive en esa desesperanza que nosotros, en esa desesperación que nosotros veíamos la semana pasada en Romanos 7, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice, lo que quiero, eso no hago, miserable de mí, ¿verdad? Y así, pero es saciado de justicia. El creyente es bienaventurado, es felicísimo, ¿verdad? Por lo que la sociedad no entiende, es felicísimo porque está siendo hecho conforme al carácter de Cristo. Lo que perdimos en el huerto del Edén, Cristo lo ganó en la cruz y el fruto de la cruz ahora se ve manifestado en cada uno de nosotros porque el Señor nos empieza a hacer conforme al carácter de Cristo. Pero lo que muchos han pasado por alto, ¿verdad? Tanto creyente como incrédulo, y cuando digo creyente porque hay muchas iglesias denominadas liberales, es un pasaje que incluso él la ha leído antes Salvi, que dice, todo aquel, primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 6, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y esto es el Nuevo Testamento. Pues el pecado es
infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Perdón, este es el capítulo 3, había dicho el 1, este es el 3. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 6. Todo pecado es infracción de la ley. Si tú vas conduciendo y en la autovía dice 120, tú vas 140, la ley general de tráfico tiene el derecho y la obligación de sancionarte, ¿verdad? Y todo lo que se infringe debe de ser condenado. Por eso, nosotros vemos hoy, ¿no?, con cierto liberalismo, donde dicen que ya no es necesario vivir con la ley, ya que esto fue cumplido por Cristo. Esto es llamado antinomianismo, una palabra que no hay que repetirla muchas veces porque sale una vez y no la digan más. Y donde dice que ya que Cristo murió por mí, yo ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fariseísmo puede ser llevado de dos maneras diferentes. Puede ser llevado en el legalismo y puede ser llevado en el liberalismo, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, nosotros conocemos muchas sectas, ¿verdad? Incluso como los testigos de Jehová, que dice que solo ellos son salvos. Pero eso no solo lo encontramos en los testigos de Jehová o la Iglesia Católica. Hay muchas iglesias evangélicas, ¿verdad?, que piensan que si tú no piensas como ellos, no eres salvo. Si tú no piensas como ellos, y esto es fariseísmo. El fariseísmo no solo es decir, si no me pongo un pantalón largo voy al infierno, sino que si tú no permaneces a mi denominación y tú no piensas 100% como yo, vas a acabar al infierno. Entonces el fariseísmo, cuidado hermano, habita en nuestros corazones, puede habitar tanto en el legalismo como en el liberalismo. Por eso decimos que el Sermón del Monte es el principio regulador donde regula los extremos, ¿verdad? Puede encontrarte en un sitio muy legalista o muy liberal, Y, sobre todo, ¿no?, algo que nosotros decimos que Cristo es nuestro Salvador, pero no solo es nuestro Salvador, también nuestro Señor. También nuestro Señor. Él reina y señorea nuestros pensamientos, nuestros corazones, ¿verdad? Por eso muchos viven sin ley diciendo que esto no es necesario y viven pensando que se puede hacer porque no hay problema en hacer esto o aquello, ya que Cristo murió por nosotros. Pasan por alto lo que el Señor también dice en el versículo 17 de Mateo 5, aquí en el Sermón del Monte, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No confundamos, hermano, que Cristo cumplió la ley por nosotros, no a eliminarla. Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Y nosotros incluso sabemos que la ley ceremonial no es que haya sido destruida, pero fue cumplida por Cristo. Por eso ahora nosotros no tenemos que cumplirla, pero fue necesario cumplirla, ¿verdad? Él fue el cordero, el sacerdote, ¿verdad? Y todo lo que nosotros vemos, ¿no?, de la ley ceremonial. Pero la preocupación de esto es que el creyente pueda haber un corazón liberal, pero esto lo está haciendo para convertirse en legalista. Explico, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, que está ahí al fondo, que no vaya a un sitio que desagrada a Dios, mi preocupación no solo debería ser que mi hijo no esté en un sitio donde desagrada a Dios. Mi preocupación debería ser que su caja negra, su corazón, no quisiera estar ahí. Hay, por ejemplo, personas que pueden preguntar y decir, creyente, ¿no?, ¿puedo ir esta noche a la discoteca, estar con los borrachos, beber con ellos? Y así le puedo predicar. Y el problema de esto no es si puedes ir, la cuestión es, ¿quieres ir? ¿No te preocupa que quieras ir? ¿No te preocupa que quizás tú estés sentado hoy aquí y estés físicamente nada más, pero tu corazón esté en las cosas del mundo, esté ahí fuera, tenga hambre y sed del mundo, ¿verdad? Y no hambre y sed de la justicia, efectivamente, de la palabra. Entonces, nosotros vemos, ¿no?, cómo el ciego Bartimeo vio la necesidad de ser curado de su ceguera porque pudo ver que no veía, ¿verdad? Qué paradoja, ¿verdad? Bartimeo era un ciego, pero no se acercó al Señor diciendo, arréglame el pie, que quizá lo tenga malo. Bartimeo se acercó al Señor sabiendo que era ciego y que su problema era ciego. Incluso hay muchos que me preguntan, ¿no?, es que vosotros lo que enseñáis, la perseverancia de los santos, que la salvación no se pierde, estáis enseñando que el creyente puede hacer lo que quiere. El creyente puede hacer lo que quiere. Haz lo que quiere. Haz lo que quiere. ¿Pero por qué? Porque si eres convertido vas a hacer lo que Dios
quiere que hagas. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú crees en la perseverancia de los santos y estás pensando que puede hacer lo que quiere y tu hacer es querer lo que Dios desagrada, es una señal que no has nacido de nuevo. Es una señal que tu naturaleza no ha cambiado, es una señal de que vas de camino al infierno. Pero si la perseverancia de los santos es donde nosotros podemos ver reflejado realmente qué es lo que piensa nuestro corazón. Si yo le digo ahora a un creyente, haz lo que quiera, y lo que quiere es hacer todo menos lo que Dios le agrada, pues estamos viendo que esta persona, ¿verdad?, no es creyente, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero, por eso, ¿no?, nosotros vemos si realmente en tu corazón, aunque esté esta mañana aquí sentado, da igual tiempo que lleve yendo a una iglesia, si tienes hambre y sed del mundo, examínate, porque es una señal que no has nacido de nuevo. Y el punto positivo, ¿no?, el punto positivo del creyente, de esta bienaventuranza, que es una persona que tiene hambre y sed, pero de justicia, no del mundo, no del principio regulador de lo que cree que Dios es bueno, sino que tiene hambre y sed de justicia. Sabe cuál es su necesidad y va a buscarla, como el ciego Bartimeo. Él buscó a Cristo porque sabía cuál era su verdadera necesidad. Que no es que era ciego físicamente, sino que era ciego espiritual, porque como cuando tú naces, eres ciego porque no puede contemplar la hermosura de la gloria de Cristo revelada en sus escrituras. Necesitamos que el Señor nos haga nacer de nuevo para contemplar a nuestro Salvador. Por eso tu verdadera necesidad no es física ni material. Tu verdadera necesidad es espiritual y únicamente, exclusivamente, solamente y todas las mentes que se puedan ocurrir en la cabeza son en Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús, porque Dios mismo muriendo en la cruz del Calvario. No fue un simple profeta, no fue un hombre pecador, no fue un hombre cualquiera, sino que nosotros sabemos que únicamente la salvación está en Cristo, porque solo Dios podía soportar su propia ira. Solo Dios podía soportar todo el pecado. Solo Dios podía ponerse en la brecha entre el pecador y el hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por eso nosotros declaramos que únicamente Cristo es el Salvador. Por eso nosotros vemos, ¿no?, que esta es la característica en la santificación del creyente, ¿verdad? Nosotros vemos varios aspectos, que es una condición interna, ¿verdad? No es nada que podamos mostrar, sino nosotros incluso lo encontramos en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, ¿verdad? No es algo que hacemos con la mano derecha, ¿verdad?, para que lo sepa la mano izquierda. No es algo que nosotros vamos publicándolo, hoy he hecho esto o aquello, he hecho esta buena obra, y lo vamos publicando en Facebook. Nosotros vemos que esto es algo que esta santidad continúa durante toda la vida del creyente. Es una progresión que va creciendo, que aunque a veces parezca que estás cayendo, ¿verdad?, a veces parezca que diga, no, como decíamos la semana pasada, me veo más pecador que cuando empecé, pero es que porque está más cerca de la luz, ¿verdad? Cuanto más cerca está del sol, más te deslumbra y más te puede ver, ¿verdad? Pero eso es una condición, la primera condición, de que te preocupa de que no eres creyente, es la primera condición de que veas de que verdaderamente sí eres creyente. Nosotros aquí vemos que no es perfecta, como ahora sí, leyó antes Salva, ¿verdad? Hay falsas enseñanzas que dicen que el creyente puede llegar al máximo estado de santificación, pero nosotros hemos leído antes que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, amigo, conocido, si piensas que no hay pecado en ti, le estás haciendo mentiroso al Señor. Estás llamando al Señor, que es un mentiroso, porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Pero qué pecado? Todos. Pero este pecado se puede cometer todos.
dice que todos y cada uno de los pecados nosotros somos y los cometemos, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que el único que ha vivido para la gloria de Dios ha sido Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros hemos vivido para nuestra gloria, para nosotros mismos, y en ningún momento de nuestra vida podemos agradar y vivir a plenitud para la gloria de Dios. Por eso esa imputación de la vida de Cristo a nuestra cuenta es la única obra que le agrada al Padre. Y esa es nuestra justicia divina, ¿verdad? Esa es la justicia en la cual el bienaventurado tiene esa hambre y esa sed, ¿verdad? De la justicia de lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Una vez más, repito, Dios había sellado el acta que nos condenaba. Dios, siendo fiel, justo y verdadero, ¿verdad? Debía de condenarnos, pero esa condena fue clavada en el acta, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Y ahora, por la obra de Cristo, fue la única obra que fue grata, en la cual Dios acepta. ¿Y sabe cómo la acepta? ¿Sabe cómo Dios mostró al mundo y nosotros mostramos hoy que Dios aceptó la obra de su Hijo en nosotros? En la resurrección de los muertos. Dios resucitó, el Padre resucitó al Hijo, acreditando y aprobando como que esa obra era perfecta para salvarnos, para justificarnos. Por eso es necesario saber que tenemos hambre y sed de justicia. Y pregunta, ¿no? ¿Por qué debería ser este el mayor deseo? Porque para los que carecen de este deseo es una señal de que están muertos, de que la ira de Dios está sobre ellos. Si tú estás sentado aquí en esta mañana, da igual, que es la primera vez que venga, que lleve 20 años, da igual. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, como los muertos que están en el cementerio, y no tienes hambre de pan ni de agua, tú no tienes hambre y sed de justicia porque estás muerto en tu pecado, porque es una señal de que la ira de Dios está sobre ti y vas de camino al infierno. Vas de camino al infierno. Vas de camino. Por eso, la señal de que no tengas hambre y sed de justicia, de ser saciado de la justicia divina, es una señal urgente de que necesitas la justicia de Cristo. De que no quieras tú la justicia de Cristo, es una señal de que la necesitas. El Señor no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿verdad? Y si tú estás muerto, necesitas ir a Cristo urgentemente en arrepentimiento y fe. Y concluyo en palabras de Martín Loyola. Dice de la gloria de Cristo, de la justicia divina, ¿no? de la maravilla de tener hambre y sed de justicia, de la justicia de Cristo. Dice Martín Loyola, dice, si conociéramos algo de la gloria y maravilla de esta vida nueva de justicia, no desearíamos nada más. Miremos, por tanto, al Señor Jesucristo. Habría que vivir la vida, así deberíamos ser. Si pudiéramos comprenderlo, mira las vidas de sus seguidores. ¿No te gustaría vivir con ellos? ¿No te gustaría morir con ellos? No hay ninguna otra clase de vida que se le pueda comparar. Santa, pura, limpia. Una vida en la que se manifiesta el fruto del Espíritu con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice de nuestro Señor Martín Loyola, ¡qué vida! Ese hombre merece el nombre de hombre. Así debería ser la vida. Si comprendemos todo esto de verdad, no desearemos nada más. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en la vida que Cristo vivió por cada uno de nosotros, y nuestra hambre y sed se convierte únicamente y exclusivamente en la justicia divina del Señor Jesucristo, como dice Pablo en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por eso, si tienes hambre y sed de justicia, el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si eres creyente, estás saciado
en Cristo Jesús. Por eso eres una persona felicísima, un bienaventurado. Tienes hambre y sed de la justicia divina. Pero si no eres creyente, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, porque tu alma está saciada, está vacía de Cristo y únicamente puede ser saciada en el pan de vida y en el que, como así dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Por eso, Padre, bueno Señor del cielo y de la tierra, a ti, al Señor, al Creador de todas las cosas, te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Dios bondadoso, Señor. Gracias, Señor, por tus advertencias que encontramos en tu palabra, porque así dice que tú no tendrás por inocente al culpable, pero nos gozamos, Señor, que también dice que tú derramas misericordia a millares. Por eso te damos gracias, Padre, Señor, cuando tú nos diste vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tú nos diste, Señor, lo que antes nunca habíamos tenido, que es tener hambre y sed de justicia. Y tú nos llevaste a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso nosotros hoy alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, la iglesia del Señor. Por eso levantamos tu mano, por eso nos congregamos hoy y te decimos y te damos las gracias, Señor, porque tú, solo tú, Señor, nos diste ver nuestra condición de pecadores y tú, Señor, nos diste hambre y sed de justicia y nos saciaste ahí en Cristo. Por eso bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que si aquí hay alguien que no te conoce, que tú le hagas ver, Señor, que está muerto sus delitos y pecados, que tú le des hambre y sed de justicia y le muestres al Salvador, a la única solución que hay para el gran problema del género humano, que es el pecado, que es la muerte eterna, donde únicamente en Cristo Jesús somos saciados, somos perdonados y somos salvados. Por eso, Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.